El bienestar como categorías básicas. En este caso no se trata de enfocar a la calidad educativa como el entorno de aprendizaje y lo que ocurre dentro de dicho entorno, ni de enfocarse en el profesor y sus intervenciones, sino básicamente se enfoca en el niño y qué es lo que pasa dentro de él, es decir, cuáles son los efectos internos que se obtienen en el estudiante. De esta manera se trata de que lo que pasa dentro del estudiante sea en base al entorno de aprendizaje y lo que el docente interviene, describe lo que se entrega, pero lo que se trata de estudiar con el bienestar es cuál es el efecto de lo que sale en dicho proceso internamente en el aprendiz. Para poder realizar un análisis de lo que sucede dentro del estudiante, pueden existir un gran número de preguntas que pueden llegar incluso a ser parte de una investigación científica. Sin embargo, para poder medir la calidad educativa, se trata de buscar otras alternativas, como la que fue buscada por CEDEX, donde se trataba de responder a la pregunta principal de cuándo las cosas van bien en el aula. Esto ya había dejado mucho nuevo criterio de una educación de calidad, donde la principal respuesta que surgió fue que debe mantenerse un buen sistema a través del tiempo. En base a esto se concluyó que debe existir un buen ambiente para que los estudiantes se sientan motivados en todos sus procesos. Puede ser desde un contexto familiar hasta un contexto educativo y social. Para entender más claro esta respuesta, hay que entender que todo se basa en la experiencia y en las cualidades que tienen los estudiantes, por lo que siempre se debe estar interesado en qué es lo que le fascina, en cuántas ganas tiene de aprender, cuál es su bienestar y su motivación. El bienestar, principalmente socioemocional, y el involucramiento son dos indicadores de una educación de calidad. A través del bienestar y el involucramiento se refleja que dentro de los estudiantes existen actividades y clases que los motivan. Asimismo, estos indicadores no se relacionan a las determinadas asignaturas o a las actividades que se realizan dentro de las mismas, sino que se puede utilizar como una variable principal para las diferentes situaciones. El bienestar se refiere a sentirse como en casa, sentirse seguro emocionalmente, físicamente, con paz y asimismo el involucramiento se refiere a la intensidad en la actividad que el aprendiz tiene, es decir, para poder absorber lo que le enseñan, a explorar, a innovar, a ser creativos y a buscar cuál es el límite máximo de sus capacidades y pudiendo así evaluar el desarrollo de la clase en una educación de calidad. En base a estos primeros indicadores también se puede obtener los siguientes que pueden fortalecer el carácter, como son un entorno físico, programas académicos, profesores y colaboradores adecuados, una atención plena, una positividad, unas relaciones positivas, el entendimiento de los significados y que existan logros y objetivos. En el bienestar se refiere a una cualidad dentro de la vida emocional donde se refleja satisfacción, placer y gozo. Además, que son las personas donde se demuestra que están relajadas, tienen paz interna, tienen energía, vitalidad, son abiertas y con una actitud de apertura, espontáneas y que principalmente son ellas mismas. Estas se dan debido a la satisfacción de necesidades básicas, que tienen una imagen positiva de sí mismo, están en contacto consigo mismo y además se vinculan con el resto. Y esto garantiza un desarrollo emocional sano.
En base se puede decir que los niños que se sienten bien son como motivados y demuestran bienestar y señalan que pueden concluir que se encuentran bien, que se sienten felices y que disfrutan haciendo lo que hacen, además que están relajados, con energía y seguros, además que sus actividades las realizan a gusto y que se interaccionan con los demás satisfactoriamente. Entre los indicadores de bienestar en los niños se encuentra el disfrutar, donde el gozo y el placer son señales evidentes de un alto nivel de bienestar. Asimismo, se debe tener claro cómo se debe responder mejor. El bienestar es disfrutar plenamente reflejando un entusiasmo en las actividades que realizan los niños, en un orden de satisfacción y donde se demuestre que ellos están felices al realizar las actividades. Deben estar relajados y con paz interna. Es decir, que deben sentirse bien y dar una impresión relajada, su expresión facial debe ser natural y no deben estar tensos ni contraídos. No tienen tics ni hacen muecas, no se sienten amenazados, sienten una paz interna y dejan que fluyan sus manifestaciones positivas principalmente. Deben tener vitalidad. Esto es algo que se denota muy rápidamente, ya que se evidencia la alegría de vivir. Se puede ver una postura que donde no es encogida ni los hombros están caídos, se expresan con orgullo y se sienten encendidas y con una mirada fija y con una vitalidad gestual que demuestre bienestar. Apertura. El bienestar es una manera para que los niños se abran fácilmente hacia las demás personas, a tener un contacto con las mismas y gozar con la atención que puede ser un abrazo, un cumplido, aliento, ayuda, etc. Deben ser espontáneos y ellos mismos. Es decir, que deben los niños aventurarse a manifestarse, que no sean totalmente tímidos, que interactúen con otras personas y su ecosistema. Y por último, deben vincularse con otros. De esta misma manera se trata que no deben ser egoístas, que deben gozar al tener relaciones con compañeros, profesores, adultos, miembros de la familia y con la comunidad en general. En ocasiones el bienestar se experimenta por la satisfacción de las necesidades básicas que deben ser satisfechas en su mayoría, entre las cuales está la necesidad corporal, como comer, beber, moverse, dormir, etc. La necesidad de afecto, calor humano y ternura, la necesidad de seguridad, claridad y continuidad, la necesidad de reconocimiento y aprobación, la necesidad de sentirse capaz, la necesidad de valores morales y asimismo la necesidad de cumplir los sueños, de la autoestima y reconocimiento, de las relaciones sociales, de la seguridad, etc. También debe existir una autoestima positiva, confianza en sí mismo y autoafirmación, ya que el bienestar da una visión de seguridad de uno mismo, tanto en apariencias físicas, competencias, características, entorno social y asimismo de reconocer sus debilidades para mejorarlas. También debe estar en un contacto consigo mismo, ya que el bienestar supone sentirse bien, estar en contacto con su propio flujo de experiencias, es decir, que debe lograr un estado de bienestar únicamente cuando no se aleja de sí mismo. ¿Por qué es importante observar el bienestar? Es importante porque el bienestar no solamente indica la situación que le satisface,
sino que también se puede observarlo en un sinnúmero de situaciones donde se puede evidenciar si existe un autoestima positivo y si se encuentra en un contacto consigo mismo y con los demás. Además, evidencia que tienen competencia para tratar de manera satisfactoria sus debilidades y sus características positivas. Es decir, que es importante, ya que cuando el bienestar tiene un nivel bajo es porque no logra satisfacer todas sus necesidades básicas del contexto en el que vive. Para trabajar el bienestar no se debe necesariamente mimar a los niños, sino que se debe cumplir un rol activo de satisfacción a sus necesidades básicas. Hay que brindarles apoyo y tratar que se sientan en paz consigo mismo en el contexto que los rodea. Para que el bienestar sea positivo, debe existir una energía a su alrededor positiva, que se sienta fuerte, que se sienta con confianza y que además de todo esto el clima sea motivador y principalmente tenga un involucramiento en todas las actividades que realiza. Por último, las escalas de bienestar son las siguientes. El nivel 1 y 2 es cuando nunca o rara vez se ve feliz o disfrutando, cuando está intranquilo o estresado, tiene poca apertura y poca espontaneidad, es vulnerable y poco flexible, tiene poca confianza en sí mismo y casi nunca se completa consigo mismo. El nivel 3 o intermedio es cuando no se siente realmente bien ni realmente infeliz. Es cuando disfruta solamente a veces y de una manera moderada, cuando es intranquilo y estresado, cuando en pocas veces es abierto o espontáneo, a veces es vulnerable, tiene una confianza limitada en sí mismo y pocas veces trata de ser él mismo. Y mientras que el nivel 4 o 5 y el más alto es cuando la mayoría de las veces o siempre se siente bien y feliz, disfruta muchas veces a plenitud, la mayoría de las veces o siempre demuestra una paz interna, la mayoría de las veces o siempre es abierto y espontáneo, soporta un contratiempo y es flexible, rebosa de confianza en sí mismo, la mayoría de las veces trata de ser él mismo y se le nota a gusto compartiendo con los demás. Gracias.